Hola niños, ¿cómo están? Les habla la profesora Cecilia Ríos Garavito y iniciamos una nueva clase de física. Hoy día vamos a estudiar algo que está en todos lados, que forma parte de nuestra vida. ¿Qué cosa es? El calor. Así que hoy día vamos a estudiar la temperatura y el calor. ¿Pero será lo mismo? No, pero sí están muy relacionadas. Muy bien, iniciamos la clase. ¿Qué es el calor? El calor es un tipo de energía, pero es un tipo de energía que no lo poseen los cuerpos. Es un tipo de energía que pasa de un cuerpo a otro. Se le llama también energía en tránsito, porque va a pasar de un cuerpo a otro. Muchas veces hemos escuchado decir, tengo calor. ¿Es correcto eso? No, porque los cuerpos no poseemos calor, no poseen calor. El calor es aquella energía que pasa de un cuerpo a otro, ¿sí? Cuando un cuerpo está transpirando es porque su temperatura, las moléculas que están dentro de su cuerpo se mueven tanto que elevan la temperatura. Cuando un cuerpo con una temperatura alta toca a un cuerpo que está a baja temperatura, va a haber una energía en tránsito, una energía que va a pasar de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Y esa energía en tránsito se llama calor. Esa energía va a permitir justamente que el cuerpo aumente su temperatura debido a que ha pasado una energía de un cuerpo a otro. Así que quede claro, nadie posee calor. El calor es una energía en tránsito, ¿correcto? Entonces lo que tenemos es temperatura. Si por ejemplo tenemos agua a 10 grados centígrados y añadimos agua a más temperatura, es decir, a 20 grados centígrados, esta última, es decir, aquella agua más caliente, cede calor a la primera, hasta que se igualan las mismas temperaturas y ahí se dice que habrá alcanzado el equilibrio térmico. Justamente lo que pasó, el agua caliente se puso en la superficie del experimento de la semana pasada, el agua fría en la parte de abajo, pero conforme pasaba el tiempo llegaron a igualarse y a confundirse en una sola masa, ¿sí? Es decir, que ambos cuerpos, tanto frío y calor, llegaron a un equilibrio térmico. Puesto que el calor es una energía y su unidad es el joules, no se escribe julios, pero se pronuncia joules. Bien, ¿qué será entonces la temperatura? La temperatura de un cuerpo es la cantidad de energía interna que posee. Esta energía interna es debido a la suma de todas las energías cinéticas. La energía cinética es la energía en movimiento que poseen las partículas que forman nuestro cuerpo. Ya, entonces esas partículas, cuando cada vez que se muevan más, van a elevar cada vez más la temperatura. La temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de calor que se suministra, es decir, que se da, que pasa de un cuerpo a otro, y de la cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Cómo así? Cuando más calor se le suministre a un cuerpo, mayor será su temperatura, mientras que dice menos cantidad de materia que tenga un cuerpo, menos partículas tiene y la temperatura será mayor. ¿Cómo así? Es decir, que cuando menos cantidad de materia tenga un cuerpo, va a concentrar mayor cantidad de temperatura, porque las moléculas van a tener mucho más espacio para poder moverse, ¿sí? Para poder moverse y justamente llegar a una temperatura mayor. El cuerpo humano podrá llegar a una temperatura de 100 grados centígrados como el agua que puede hervir en tu tacho. No, ¿cierto? Somos más grandes, pero eso no implica que tengamos mayor temperatura. Bien, hay diferencias muy marcadas entre calor y temperatura. El calor es una energía producida por las vibraciones, por los movimientos, ¿no? Por la energía cinética que puedan tener sus partículas. De esa forma eleva la temperatura y cuando se une a otro cuerpo puede haber un calor o una energía que transmita
el aumento de temperatura de un cuerpo a otro. Mientras que la temperatura es la medida del grado de calor, es decir, cuánto de calor ha pasado de un cuerpo a otro. Aquí también hay unas diferencias mucho más sobre calor y temperatura. El calor, dice, es una energía que se transfiere de un objeto a otro. La temperatura no. Los objetos poseen una temperatura porque sus moléculas son las que se encuentran en constante movimiento, es decir, en energía cinética, y eso va a permitir que un cuerpo presente una temperatura adecuada. Calor. No hay un instrumento que la mida directamente. En el caso de la temperatura sí, tenemos instrumentos que pueden medir la temperatura de nuestro cuerpo, como es el termómetro. ¿Cuál es la unidad del calor? Se da justamente en joules o calorías, mientras que la temperatura se mide en grados Celsius, en grados Fahrenheit o en grados Kelvin. ¿Correcto? Ahí están 3 y la otra 4 diferencias marcantes de calor y temperatura. ¿El calor se puede transferir? Sí, se puede transferir de 3 formas y eso lo vamos a ver a continuación.